Queridos hermanos, el tercer tema ya habla de nosotros aquí y ahora. La Reina Valera en la actualidad. Y el tema 1 nos hizo ver la historia, el origen. El tema 2 vimos algo del contenido y hemos podido ver que es una traducción exacta, fiel, pero no una traducción tan rigurosamente literal que es incomprensible. Cuando es necesario, hemos visto, escoge por ser traducción interpretativa, cuando es necesario para que se comprenda, y que no es excesivamente concordante. Cuando es necesario, escoge, como hemos visto, por ejemplo, en el ejemplo de Adán, escoge por interpretar a Adán como un hombre propio y no hombre. Así hay muchos ejemplos que nos muestran que no es, y es un punto importante, que en la actualidad se dice que la Reina Valera es muy estricta, es tan literal que es incomprensible. No. Cuando es necesario, es una traducción interpretativa y es una buena interpretación. Cuando es oportuno, traduce de una forma concordante, pero no de una forma tan rigurosa que no se comprende. O sea, no nos dejemos engañar por eso que se suele decir. Es tan literal, es tan rigurosamente literal que no se entiende. No es verdad. Porque desde el punto de vista de los métodos de traducción es un método combinado del formal equivalente que hemos visto con el interpretativo y el concordante que se sigue lo más posible, pero no en todas las cosas. Entonces es una traducción que no podemos decir, como se dice tanto, que ya está pasado, ya es antiguo, porque es todo literal que no se comprende. No es verdad. Es un punto de mentira, directamente, porque no es verdad, que es rigurosamente literal que no se aparta de ningún punto. Lean artículos que hablan de la Reina Valera hablando en contra, y ese es un punto de ataque, y no es verdad, es tan estrictamente, rigurosamente literal que no se comprende. Lo hemos visto en los ejemplos que citamos. Volvemos a nuestro punto de partida, que hablamos de la Reina Valera como una herencia que Dios nos dio en ese proceso que dijimos, la historia del texto sagrado, la historia de la transmisión del texto sagrado. Dijimos que Dios lo formó, la formación, lo transmitió y lo preservó. Y ahora estamos en esa etapa, que Dios preserva y al mismo tiempo lo va transmitiendo. Y un punto es importante para llevarse en el corazón y reflexionar orando. Pensamos, como muchos aducen, la historia del texto bíblico se cerró. Todas las etapas han acabado. Eso se dice por lo general. Y creo que no es así. Que el Señor sigue transmitiendo su palabra por medio de versiones fieles. ¿Por qué enfatizamos esto? Porque es una historia de Dios, donde Él tiene su mano de providencia y de protección y de guía. Y eso nos hace pensar bien, si el Señor nos da esta herencia, el Señor está poniendo su mano, ¿quiénes somos nosotros para poner nuestra mano? Él la está conservando y la está transmitiendo. ¿Por qué digo esto con tanto énfasis? Porque hoy en día se habla con demasiada ligereza y con facilidad de hacer versiones, revisiones
como quien hablase y nos olvidamos que estamos hablando de una herencia donde Dios tuvo su mano de providencia. Y si afirmamos, yo afirmo, que Dios sigue esta historia del texto, porque Él la dio y la va a completar, entonces, ¿quiénes somos nosotros para, con tanta ligereza y tanta facilidad, decir, bueno, vamos a transformar, vamos a una nueva versión, como quien habla de algo secular? Entonces, es un pecado de no darnos cuenta que estamos hablando de una herencia que Dios dio y que es una parte de una historia sagrada. Si pensáramos, si los que están hablando de revisiones pensasen, se detuviesen a pensar, estamos hablando de historia que Dios está escribiendo, y tomaríamos otras actitudes. Y la actitud que a nosotros nos corresponde es la de defender, agradecer esta herencia, pero también de defenderla, tomando conciencia que es una parte de historia sagrada. Y es una historia que el Señor hasta el día de hoy la está escribiendo. Esto exige de nosotros mucho cuidado y mucha reverencia. Y hablando de reverencia, si hay una característica que mencioné, pero la vuelvo a mencionar, es el eco de la Biblia sefardita en la Biblia del Oso, en la Biblia Reina Valera, que se oye hasta la versión 1909, la que estamos usando. Y es el eco de un lenguaje reverencial, un lenguaje del judío sefardita, que tenía tanta reverencia, que tenía un lenguaje especial, un lenguaje reverente. No usaban palabras que se tenían para las cosas cotidianas y comunes. Y eso hace eco en la Reina Valera, y eso la hace única y que la hace especial. Y enfatizo este punto, porque sacar eso, tocar eso, estamos tocando características propias de la Reina Valera. Y hay cosas que no se pueden tocar, porque deja, y ese es un punto a considerar, deja de ser Reina Valera. Pero parece que los que se ocupan en hacer revisiones y revisiones y revisiones se olvidan que están hablando de una versión que se llama Reina Valera. Y si seguimos tocando y tocando, llega un punto, y creo que este punto ahora ha llegado, es un punto a tener muy en cuenta, que deja de ser Reina Valera. Y creo que por eso no podemos seguir haciendo revisiones, llega un momento que ya no es la Reina Valera, justamente porque vamos a tocar ese lenguaje reverente tan especial de la Biblia sefardita y esas expresiones únicas tan bien logradas en la Reina Valera. Si la vamos a quitar, porque ya no son actuales, entre comillas, llega un momento que ya no es la Reina Valera, y es una barrera ineludible para decir, cuidado, no podemos seguir revisando de una manera íntegra, total. Entonces el Señor ha dado su palabra y tenemos que tratarla así, con mucho cuidado, con mucha reverencia. Y hablando de estas cosas, de revisiones actuales, sabemos que la Reina Valera ha tenido revisiones en el correr de los siglos, y en el siglo pasado, la del 1960, la de los años 70, la del 1995, pero comparándolas, creo que no hay versión tan mala como la del 60. Tantas cosas
que tergiversan la verdad. Y este es un punto a considerar. ¿Dónde toca doctrina sana? ¿Dónde toca la sana doctrina que Él ha dado? Antes de entrar a mirar ejemplos que son atacados, hay un punto importante, un argumento que se suele aducir para revisar la versión, en este caso la Reina Valera 1909, es que es un lenguaje que ya no es actual, que ya no se comprende y que hay palabras difíciles. Por una palabra difícil, ¿vamos a hacer toda una revisión? La respuesta está en pasajes bíblicos, y un pasaje ya lo encontramos en Nehemías 8:8, y es un pasaje precioso que nos habla de la actitud de obreros que el Señor da para enseñar su palabra. Y creo que el argumento, que hay palabras difíciles, no es tan válido como suelen aducir. Porque muchas palabras difíciles se buscan en el diccionario. Pero Nehemías 8:8 nos indica que el Señor ha dado obreros, enseñadores, maestros, para enseñar a la ley. Entonces, en Nehemías 8:8 tenemos una serie de nombres en el contexto histórico del siglo V, más o menos 440 a.C., cuando vinieron del cautiverio, han trabajado para restaurar los muros de Jerusalén, volver a restaurar el culto a Dios, y qué hermoso es en el capítulo 8, versículo 1, en el séptimo mes, para un judío es que hacen el séptimo mes es un dato que no hay que pasar por alto, porque el séptimo mes, y lean el Antiguo Testamento, van a ver que se enfatiza mucho el séptimo mes. El séptimo mes es el mes de la fiesta de gozo, la fiesta de la cabaña, pero también de gozo espiritual y de reflexión espiritual. Yom Kippur, el día de la reconciliación, el Yom Kippur. Entonces, en ese contexto, llaman a Esdras y le dice que lea en el libro de la ley de Moisés, que lo buscan. Qué hermoso cuando hay un pueblo que dice al instrumento que Dios dio, que traiga la Biblia, que traiga la palabra. Y entonces el versículo 8 y 9 que mencionamos, dice que había una serie de levitas, mencionados en el capítulo 8, verso 8, dice que estaban enseñando al pueblo. Ahí está la pauta. Obreros, ministros, con el ministerio de enseñanza. Si hay una palabra difícil, para eso el Señor dio enseñadores. Dice que estaban los levitas, y en el versículo 9 dice que leían en el libro, en la ley de Dios, claramente. Y dice, agrega, y hacía que se entendiese, que se pudiese entender. Explicaban el sentido. Eso es lo que Dios desde un principio da. Aquí es posible que se trata de un comienzo, es posible, no es seguro, un comienzo de las versiones arameas, que son los Talmud, que son versiones arameas, porque se dice el pueblo había desaprendido, se había olvidado de la lengua hebrea y no lo entendía.
o sea que lo traducían al arameo. Es posible que aquí tenemos las primeras traducciones en arameo, pero lo que está enfatizado, y eso es seguro, que el énfasis cae sobre hacer claro cuál es el sentido, explicar, enseñar. Y entonces tenemos aquí ya desde un comienzo, en una etapa importante, de un comienzo nuevo en la vida del pueblo judío, enseñadores que enseñan el sentido de la palabra. Entonces vemos esto, y en el Nuevo Testamento lo tenemos también. ¿Quién no conoce la historia de Hechos 8? Pero es conocida, pero lo podemos mencionar y quizás buscar, si quieren, en Hechos 8, cuando tenemos la historia tan conocida del etíope. Y Filipo, en el capítulo 8 de Hechos, el versículo 26 en adelante. Sobre todo el versículo 27 al 35. Y entonces conocemos la historia que Felipe escuchó que este hombre, como se solía hacer, leía en voz alta, vino de Jerusalén, se compró un etíope de alta categoría, se compró un rollo del profeta Isaías y como la costumbre era, lo leía en voz alta. Entonces Felipe, que fue guiado por el Espíritu, lo escucha y se agrega y dice el versículo 30, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Y qué dice en el 31? Le dice el etíope, le dice, ¿cómo podré si no tengo quien me enseña? Entonces sube Felipe, le enseña y le predica a Cristo. Esto no quiere decir que la palabra, el Evangelio, no se entiende si no hay un enseñador. Si no hay un enseñador. Por supuesto que uno, leyendo la palabra, tiene el mejor maestro, que es el Espíritu Santo. El inspirador del mensaje divino es el mejor guía para entender el mensaje. Y es el mejor maestro para explicarlo. Si el Espíritu Santo lo inspiró, nos dice en Juan, Él os guiará a toda verdad. O sea, el primer maestro es el Espíritu Santo. Y hay muchos casos de personas que se convierten por la guía del Espíritu Santo leyendo el mensaje. Pero la Biblia también enseña, que hay casos como el etíope, que Dios usa un instrumento humano para enseñar cosas difíciles. Entonces, no sabía de quién el profeta estaba hablando. Entonces, es el gran evangelio de Isaías 53, que habla del Cordero de Dios, el siervo de Dios que murió como Cordero. Entonces le explica y le predica a Cristo. El punto está claro, que la palabra es autosuficiente para enseñar. Quiere decir, el mensaje de salvación está tan claro que con la guía del gran inspirador, el gran maestro, se comprende. Pero además, el Señor quiere usar, cuando es necesario, obreros, siervos, para enseñar. Entonces, no hay ese apremio de decir, hay una palabra difícil, una expresión difícil, vamos a cambiarlo porque no se entiende. ¿Para qué el Señor puso maestros? Es un punto que por lo general se olvida hablando del contenido del texto sagrado. Y un ejemplo más, para que vean que hay muchos ejemplos en la Biblia que hablan
de enseñadores, gente que ha sido enseñada. Es la introducción al Evangelio de Lucas. Lucas 1, versículo 1 dice que muchos han tratado de enseñar, muchos han tratado de escribir, y relatar las cosas, y dice Lucas 1:1, las cosas que entre nosotros tienen plena seguridad. Y habla de enseñanza y también tiene el propósito de relatarlo para enseñanza. O sea, lo escribe para enseñar. Como dice en el versículo 2, nos ha sido transmitido los que también han sido, por medio de los que han sido siervos de la palabra. Quiere decir que ya referencia a los que fueron enseñadores de la palabra. Entonces, no hay no es argumento válido decir que en una versión hay palabras o expresiones o pasajes que quizás son más difíciles que otros. Pero no olvidemos la autosuficiencia de la palabra por la iluminación del Espíritu Santo. Ahora, la actualidad de la Reina Valera podemos afirmarla. En la actualidad podemos afirmar que es una versión comprensible, que no es una versión anticuada, como suele decirse. Es una versión que muy bien se puede entender y que, así como yo me he convertido con esta versión, estoy segura que la persona que lee hoy en día la Reina Valera puede entender sin ningún problema el mensaje. Y repito, ¿dónde vamos a parar? ¿Cuándo ponemos punto final si seguimos revisando a un Shakespeare, por mencionar una obra literaria? Tampoco se va a actualizar porque deja de ser Shakespeare. Y no quiero mencionar otras obras seculares porque estamos hablando de la palabra, pero supone que si hay una obra literaria mundialmente conocida, piensen en una obra literaria que tampoco se pone la mano para adaptarla a la cultura actual, a la altura de un libro secular. Y ese es el punto de ataque, que se rebaja la palabra, se pone como si fuese un libro secular, que tiene que ser de fácil acceso. Es de fácil acceso en el sentido espiritual, pero es un lenguaje, son expresiones en lenguaje muy reverencial y no podemos dejar de mencionar esto. Ahora, si afirmamos que es una versión exacta, como he tratado de mostrar, que es una versión fiel, desde el punto de vista de los métodos de traducción muy bien logrado, está la pregunta: en la actualidad, ¿es necesario una revisión? Si hemos mencionado los puntos que hasta ahora venimos mencionando, creo que la respuesta a esta pregunta es no. No hay ninguna necesidad para hacer una revisión, porque es una versión que se puede comprender muy bien. Y repito, el Señor ha dado obreros, enseñadores, que tienen que ser usados por el Señor en caso que hay necesidad de enseñanza por palabras más difíciles o pasajes
que no están tan claros. Si hablamos de la actualidad, tenemos que pensar en versiones de nuestra versión de la Reina Valera del pasado, que han sido publicadas y que han sido publicadas por una sociedad bíblica muy fiel, que es, hasta donde yo conozco, la más fiel ha sido, y creo que todavía lo es, en cuanto a lo que profesa, que es la Sociedad Trinitaria de Londres. La Sociedad Bíblica Trinitaria de Londres. En su declaración de fe es fundamentalista. En su declaración expresa, y siempre me he gozado en eso, que no usa otros textos que el texto de la Iglesia de los siglos, el texto recibido y el texto masorético. Ha dado hasta ahora, hasta él, un año atrás, 2 años atrás, ha ido siempre publicando versiones fieles, hecho por obreros fieles. Entonces, es muy sorprendente e incomprensible que ahora esta sociedad, que en cuanto a su confesión de fe, en cuanto a la defensa de los métodos de traducción que proclama, ahora se ve ocupada en hacer una revisión de la cual dicen que es necesaria. Y por eso yo enfatizo en este punto. Han escrito en su órgano oficial, que es la Quarterly Review, que es su revista oficial del año pasado, un representante de la Sociedad Bíblica Trinitaria escribió un artículo donde enfatizaba la necesidad de una revisión. Entonces yo con énfasis, si él enfatiza, yo enfatizo también, porque tanto en su artículo enfatizaba, en cada párrafo que escribía, ponía la pregunta: ¿por qué es necesaria una revisión? ¿Por qué es necesaria una revisión? Como queriéndolo grabar en el lector, dejándolo impreso, es necesaria una revisión. Pero los argumentos que aducían no convencen de ninguna manera, porque no prueba que la revisión es necesaria. Hace en este artículo mucho énfasis en los así llamados enclíticos, que creo que los enclíticos, que son los pronombres enclíticos, en vez de decir les dijo, díjoles, los amó, les amó, amores, se comprende lo más bien. Pero de un artículo ocupó más del 40%, saqué el cálculo, escribiendo sobre los enclíticos, que es lo de menor importancia, porque creo que hasta un niño entiende cuando se dice amores o amore, que entiende le amó, o me equivoco. ¿Hay algún niño? ¿Dónde hay un niño? Francisco, ¿dónde está Panchito? Ah, no, porque seguro. Un niño, ¿no hay ningún niño? Un joven entonces. El se cree el más joven, que son los de la generación ahora de la iglesia. Los jóvenes, si el Señor no viene, es el futuro de la iglesia y tienen que ocuparse de nuestra herencia. La versión es la herencia que el Señor les da. Entonces los jóvenes, ¿qué dicen? Si la versión dice amores, cuando habla del joven rico que dice amores, ¿se entiende o no? ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Sí? ¿Lo dice la generación?
jóvenes. Entonces, es totalmente desproporcionado hacer un artículo oficial defendiendo la necesidad de una revisión, hablando más del 40% de algo tan insignificante e inoportuno e innecesario como de los enclíticos, los pronombres enclíticos. ¿Por qué? Se entiende perfectamente. No creo que los enclíticos son tan importantes como obstáculo para la comprensión. Pero lo más notable de este artículo, que no ha profundizado ni ha dicho nada sobre los métodos a traducir, y antes de seguir mirando el artículo y explicando algunas cosas, puedo decir que, habiendo tenido una conversación muy larga con el secretario de la Trinitaria, y le he preguntado con énfasis dos cosas. ¿Quiénes son los eruditos que se están ocupando? Quiero saber, ¿quiénes ponen su mano en la palabra? Yo no voy a ocultar, si yo pongo mis manos en algo, decir, las puse. Preferentemente, pero ¿por qué lo voy a ocultar? No se dice, porque no queremos que el nombre de una persona se una a una versión. Digo, perdón, pero hasta ahora el nombre de los grandes reformadores, el de Casiodoro de Reina y el de Lubriano de Valera, están unidos íntimamente a la versión que tenemos, ¿o no? Entonces, es un absurdo. O es que es una forma de querer cubrir quienes se están ocupando. Que hay que ser sinceros, y al Señor esto no le gusta. Otro punto que le pregunté, mi trabajo está con las lenguas bíblicas, ¿cuál es el método lingüístico y cuál es el método de traducción que siguen? Como no se dice quién trabaja, tampoco se dice cuál es el método. Así que no tengo respuesta. Después de una entrevista de, creo que fueron como 4 horas, y salí muy pobre en ese sentido. No tengo respuesta, y no lo dicen. Y eso está mal, creo. Hay que ser sincero, hay que decir quiénes se ocupan. Y creo que el que se ocupa, o los que se ocupan, porque nunca puede ser, es un punto muy importante, nunca puede ni debe ser el trabajo de una sola persona o de 2 personas. Tiene que ser en equipo si es que se hace algo. Porque uno, lo vimos con Cipriano, con Valera y con Casiodoro, Reina y Valera, que uno ha complementado al otro, uno ayudó al otro, ya va por el Señor. Porque uno se puede equivocar. Y juntos hacer la obra, el equipo. Entonces, se supone que hay un equipo, aunque yo sospecho que no, que hay 1 o 2 personas que están haciendo una revisión. Pero se supone que el más capaz escriba en el órgano oficial el artículo de presentación, ¿verdad? El que está ocupado con esto, el que sabe manejar las lenguas originales, el que conoce el lenguaje bíblico, que escriba el artículo. Y no, lo escribe un tal Grundig, que no es una persona que conoce las lenguas bíblicas y tampoco conoce bien el español, porque es un americano. Entonces me ha llamado, nos ha llamado mucho la atención que el artículo fuese escrito por esta persona que ha presentado este artículo en la revista, una persona que se llama Grundig.
Ahora, ¿qué dice en el artículo? Enfatizando, como dije, la necesidad de una revisión. Y ha sido muy enfático en esto, como queriendo dejar grabado la necesidad de una revisión. Pero lo que me ha sorprendido de una forma muy negativa es que directamente, luego de haber hablado mucho sobre los encíclicos, que como dijimos, no dice nada, directamente fue una cosa muy puntual, de la cual en otras oportunidades con representantes de la Trinitaria yo les había hablado en nombre de hermanos Argentina, que eran palabras importantes que no se deben tocar. Y una de las palabras inmediatamente fue directamente a esa palabra, directamente la palabra salud y la palabra pontífice. ¿Por qué directamente a eso? Ahora, la palabra salud ya lo hemos leído en el capítulo 12 de Isaías, hebreo, Yeshua, donde escuchamos la voz, el nombre del Señor, Salvador. Esa palabra, como dije, a raíz de Isaías 12, viene de un verbo hebreo, yashá, que significa redimir, salvar, rescatar, pero sobre todo tiene connotación espiritual, que hace referencia a la salvación espiritual. Y el español tiene para ello una palabra muy apropiada, que es la palabra salud. Ahora, Grindrich en su artículo aduce que es una palabra que hoy en día ya los españoles no la conocen, y la compara con la palabra inglesa para salud. Y es una comparación muy infeliz. La compara con la palabra inglesa health, salud. Y ha hecho un trabajo muy bajo, perdón la expresión, porque ridiculiza a nuestra versión comparándolo. El artículo primeramente lo escribió en inglés. Entonces, hizo quedar en ridículo Reina Valera con su palabra health, que propiamente en inglés lo compara con eso, salud del cuerpo. Cuando algo no va mal, le falla health, no tiene salud. O sea, no entendió la palabra española salud, que es más de salvación. Y es una palabra muy común hasta hoy en día en el español. Y pienso para los argentinos en especial, porque si hoy no se entiende la palabra salud, tenemos que cambiar el himno nacional. ¿No dice así al gran pueblo argentino? Es porque se entiende, es más que salvación, es el bienestar de todo el ser, pero sobre todo el sentido, hablando de salud en la Biblia, salud espiritual, la salvación del alma. Es más que salvación de una situación difícil, de un peligro, de un ataque. Entonces, en base al hebreo, la palabra Yeshua tiene un significado espiritual destacado. Y entonces es necesario, para devolverla, responder el énfasis sobre necesidad, es necesario, diría yo, de mi parte, es necesario dejar la palabra salud, porque expresa exactamente el significado de esa palabra Yeshua. Y en cuanto a la actualidad, mirando más allá del himno nacional argentino, un español lo entiende muy bien. Y leyendo, buscando en el más reciente diccionario de la Real Academia Española, que es la autoridad, la Real Academia es la autoridad, y la versión más reciente del diccionario es la del
1, buscando la palabra salud, menciona como quinta aceptación gloria eterna, salvación, y justamente Grundtvig en su artículo dice que este diccionario da un significado de algo oscuro, sin sentido. Entonces me parece que no ha leído bien el diccionario más autoritativo de la Real Academia Española. Y dice que para la palabra salud da un significado oscuro que no se entiende. Y justamente buscando la palabra salvación en el mismo diccionario, da el mismo significado. Entonces lo que él ha dicho que es un significado oscuro, que no se entiende, está dado igualmente con la palabra salvación en el mismo diccionario. O sea, se da los mismos significados, pero agrega que algo como gloria eterna, salvación del alma. Entonces, este autor de este artículo creo que lamentablemente no sabe usar los diccionarios más autoritativos. Porque ha descartado como significado oscuro lo que este diccionario de la Real Academia dice para definir la palabra salud y para definir la palabra salvación. Ahora, en cuanto al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, la Reina Valera, traduce la palabra griega soteria, que significa salvación, también con salud. Y está perfecto. ¿Por qué? Porque viene de un verbo griego, sozo, que significa salvar, rescatar, poner a salvo, pero da más, dar felicidad, salud del alma. Entonces está bien traducido también la palabra soteria del griego con salud, porque es más que solamente salvación. Entonces, el holandés también tiene dos palabras para salvación. El inglés no lo tiene, y creo que por eso Grundtvig se confundió. Pero el holandés tiene una palabra especial para la salvación del alma, que en el español es salud. Entonces, creo que hay que decir que hay que dejar esta palabra. Además, para atacar, porque creo que es un ataque, un punto tan importante de lo cual le había hablado justamente a representantes de edad. Justo fue ahí la palabra tan importante y aduce unos contados ejemplos. Efesios 5, 23, donde dice que la palabra salud tendría que ser reemplazada por la palabra salvación. Y es justamente aquí un solo ejemplo para afirmar un punto tan importante. Me parece que es muy pobre, es inaceptable para avalar un punto tan importante y dar un solo ejemplo. Efesios 5:23. Y entonces es un trato muy limitado para sacar una conclusión tan importante. Nos vamos a dejar llevar, para no decir engañar, por un argumento tan pobre. Un solo ejemplo para decir, bueno, saquemos en todos los textos la palabra salud y ponemos salvación. Ahora, miren que justo en el ejemplo que pone, sobre todo los versículos 25 y 27, nos muestra que se está hablando de la relación entre Cristo y la Iglesia.
Eso es la salvación. Habla en Efesios 5 la relación entre Cristo y la Iglesia. Y entonces es un ataque, creo, muy fuerte. Otro punto que ha atacado, que ya lo hemos mencionado, es la palabra pontífice, que es también una palabra muy importante. Y ya en el Antiguo Testamento hay distintos textos, muchos textos, donde se habla de Hagoel Hagadol, que es el gran sacerdote, que se puede traducir como el sumo sacerdote. Para buscar un ejemplo, en Hebreos 3.1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y viene la palabra griega que se traduce con pontífice, el pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Para resumir, aduce un argumento muy pobre, inclusive algo ridículo, porque dice que se podría, en países de contorno católico, se podría entender que esto hace referencia al pontífice, al Papa. Y claro que no puede ser, cambiémoslo y vamos a poner sacerdote. Ahora, ¿mejoramos algo? No, porque en un contorno católico, sí, hablando de pontífice, se podría pensar en el Papa, el sacerdote, ¿en qué se piensa? ¿Acaso no habla el católico del sacerdote? Entonces no mejora nada. Pero sí ataca a un punto muy importante, porque la palabra pontífice habla de una función especial del sacerdote. Por supuesto que la palabra, tanto en el hebreo, goen, como archieros en el griego, habla del sacerdote. La palabra española, pontífice, dice, es el pontífice, el que abarca, el obispo, el que hace, que restaura la relación rota con Dios y el hombre. Es el mediador entre Dios y el hombre, el que, con reverencia dicho, que hace pontífice, hace de puente. Entonces es una palabra tan oportuna. Es sacerdote, sí, pero es el intermediario entre Dios y los hombres. Entonces dejemos esta palabra pontifex tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque da una expresión exacta de lo que está. Estos son dos ejemplos que mostramos que en el artículo, que todos lo pueden leer y por eso lo mencionamos abiertamente, va directo a esas palabras tan importantes. Y yo me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué? Yeshua habla de quién. Oigo el nombre de Yeshua, de Jesús, habla del Salvador. Y pontífice habla del mediador, como dice en el Nuevo Testamento, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. El que hace, que restablece, restaura la comunión rota entre Dios y el hombre. Justamente esos puntos tan importantes los ataca. Y los demás puntos que aduce, diciendo que está necesaria una revisión, son puntos insignificantes. Entonces creo que si leen este artículo,
podemos decir, es un artículo que creo tiene más por objetivo dejar claro que una revisión es necesaria. Y los argumentos que se aducen no son convincentes, ni son académicos, porque una revisión de cosas tan importantes, y aducir 2 o 3 ejemplos, académicamente es inaceptable. Pero espiritualmente, hablando de nuestra herencia, es más que inaceptable, porque hay que hacer referencia entre un trato académico de una lengua y un trato espiritual. Entonces, espiritualmente creo que es un pecado hablar con tanta ligereza y con tanta facilidad de nuestra herencia. Dando respuesta a este artículo y a esta afirmación, ¿por qué es necesario una revisión? Creo que hay que decir, no hay ninguna necesidad apremiante para revisar, porque se comprende hasta hoy, un joven, un niño lo puede entender. Y si hay algo que hay que enseñar, el Señor proveyó un Felipe. Los levitas de Nehemías 8. ¿Para qué están los pastores? Y hay que estudiar, escudriñar la palabra. Y no nos olvidemos, tenemos el maestro más grande. Terminando este punto, que es triste, porque se habla de nuestra herencia y de la supuesta necesidad de una revisión. Creo que no exagero, que no hay necesidad apremiante. Si leen este artículo, no se dejen llevar, porque no hay ninguna cosa tan necesaria que esto sea un punto a considerar. Pero, hablando de nuestra herencia, enfatizo que tiene características tan especiales como la palabra salud, como el lenguaje tan castizo que, como dije, hace eco a la Biblia sefardita. Si se toca eso, el literalismo, la forma del método formal equivalente, o sea, las formas equivalentes como tiene la Biblia sefardita, como está en la Reina Valera, si se toca eso, deja de ser Reina Valera. Y este es un punto. Entonces hay que decir, no es necesario una revisión de nuestra versión, ni tampoco es aceptable una revisión tan ligera. Y el tercer punto, que la Biblia, la versión que el Señor nos ha dado, tiene características tan propias que no pueden ser tocadas, porque dejaría de ser Reina Valera. Y este es un punto académico, lo digo desde el punto de vista como literatura. Una obra que toca los puntos más especiales deja de ser lo que es, pero espiritualmente defendemos que la Reina Valera, con todas sus características, hay que dejarla así como el Señor la ha dado. Gracias a Él, que nos ha puesto en esta etapa de la historia del texto bíblico. Es la etapa en la cual estamos, con una Reina Valera 1909. Y es una historia santa. Demos gracias al Señor, porque esa Biblia es nuestro alimento espiritual. Y Él ha puesto en nuestras manos, en nuestro alcance, y confiemos en el Señor, que Él no se va a quedar sin testimonio y nos va a seguir dando su palabra. Entonces,
Gracias al Señor porque Él dio esta palabra y terminemos con el comienzo. Como dijimos en el Salmo 109, versículo 140. Más que pura, ha demostrado ser pura tu palabra. Y dijimos, y tu siervo la ama. Amemos siempre la palabra que el Señor nos dio. No vamos a dar ningún otro discurso, lo digo para que no se levanten y se vayan. Fue realmente una jornada muy intensa la que hemos vivido hoy, y le decía a Juan Carlos en un momento, esto sería bueno que lo hubiéramos tenido en un congreso, en varios días. Pero bueno, también está la escritura, así que vino Gina, trabajó mucho y ahora se va y va a tener que trabajar más todavía, porque dijo algo de lo tanto que tiene para decir. Pero yo quisiera unas palabras nomás, dar gracias a Dios por tantos años que el Señor nos ha puesto en este testimonio. Y es muy significativo porque algunas cosas se van repitiendo. Hay quizá muy pocos acá que estuvieron cuando tuvimos una primera batalla con la cuestión de la revisión, que fue contra la del 60. Y que quizá nosotros mismos no pensábamos que iban a hacer lo que hicieron. Pero de cualquier manera teníamos sospechas. Yo digo teníamos, especialmente nuestros mayores, nosotros que éramos bastante jóvenes, le estamos acompañando, porque conocían también lo que justamente, lo que la hermana dijo, que la sociedad trinitaria o el representante no le quiso decir quiénes eran los que estaban trabajando. En aquel momento se sabía quiénes estaban trabajando. Era gente que no amaba la palabra, y había gente que era fundamental, pero había gente en esas comisiones americanas, latinoamericanas y españolas que eran modernistas. ¿Y sabe lo que son los modernistas? No es algo moderno asociado a la moda, eso es otra cosa que también es malo cuando es malo. Modernistas es el que niega que la Biblia es inspirada divinamente. Y en esas comisiones internacionales que estaban revisando esta Biblia que hoy tenemos en nuestras manos, había esa gente que negaba la divinidad de Cristo. Entonces no nos causaba ninguna fe que pudiera salir algo bueno, y no salió bueno. Ahora estamos enfrentando algo que todavía es más difícil. ¿Por qué? Porque bien lo dijo la hermana. La sociedad trinitaria fue levantada como un testimonio para dar un testimonio contra la sociedad bíblica ecuménica, o algo así. Y entonces los que se dicen fundamentalistas, que dicen que la Biblia es inspirada, ahora vienen con estas cosas. Son más peligrosos porque, como decía Pablo, que encubiertamente se meten. Y entonces, claro, algunos de los evangélicos dicen, no, pero es fundamentalista. Y justamente ahí está el peligro. Pero gracias a Dios que nuestros mayores nos previeron sobre estas cosas. Gracias a Dios que el Señor llevó a Gina a Holanda. No sé si alguna vez te quisiste volver. Sí, pero te dijeron que no. No sé si fue Armando o fue el Señor. Fue el Señor. Eso es lo que vale. Y allá pudo prepararse de esta manera. Y gracias a Dios por todo eso. Y ahora yo quisiera
terminar estas palabras de agradecimiento al Señor, trayéndoles quizá un ejemplo que di, o una analogía que di, en la inauguración de la escuela bíblica de hace pocos días atrás, hablando del tiempo de Josué. Decía en la escuela bíblica en ese momento, aquí está el último de los varones, hay algunas hermanas todavía, hay otras hermanas que no estudiaron en la escuela bíblica, estudiaron una parte, pero el último de los varones que recibió su certificado en el año 1960, en la escuela bíblica. Éramos unos cuantos, hoy están con el Señor. Hay tres hermanas de aquella promoción, la hermana Silvia, que hoy no está acá, creo, la hermana Jani Dedic, que está muy enferma, y la hermana Olga Herrera, que se recibió de periodismo y secretaría, que está muy enferma también, y de los varones el único que está acá, que todavía, como decía yo en la escuela bíblica, no lo puedo comprender. Pero salvando las distancias y salvando los personajes, la distinción del tiempo, yo quisiera recordarles, primeramente, lo que le dijo Pablo a los filipenses, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará entre ustedes, ¿no? La perfeccionará hasta el día de Cristo. Está en Filipenses capítulo 1, ¿no? Versículo 6. La obra esta, que estamos acá reunidos testificando, la comenzó el Señor, no la comenzó los de Hipardo. Los de Hipardo fueron obreros, como nuestra hermana decía, el enseñador es Jesucristo, el Espíritu Santo, pero necesita obreros, necesita humildes, se humillaron, no tenían quizás la visión del todo lo que venía, como nosotros mismos cuando nos convertimos todavía ni nos damos cuenta de qué tenemos que ir pasando. Pero si el Señor comenzó esta buena obra, ¿la comenzó? ¿Estamos seguros que la comenzó? Yo creo que esto que está acá es una prueba. Hay muchos jóvenes acá, y hay jóvenes mayores. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar el Señor hasta el día de Jesucristo. Pero para perfeccionarla, en cada uno individualmente o colectivamente o como congregación o comunión, se requiere una humillación total delante del Señor para darle gloria a Dios. Y observar cuidadosamente los mandamientos para obedecerlos, sabiendo que no tenemos fuerza propia y que tenemos que esforzarnos. ¿Quién de ustedes no se acuerda de lo que el Señor le dijo a Josué? Esfuérzate, ¿y qué más? ¿Saben lo que sigue? No, porque hay una cosa. Todos nos agarramos y nos recordamos, esfuérzate y sé valiente, como para decir, bueno, me tengo que esforzar. Pero ¿saben en qué puntualizaba el esfuerzo? Porque hay muchos que se esfuerzan en negar la Biblia y hasta dan muchas horas de su tiempo. Digámoslo, en Josué, en el capítulo 1, un solo versículo, o dos. Josué 1:7. Solamente te esfuerces y seas muy valiente de cuidar, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego sigue, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, etc. Él fue valiente, se esforzó, y más, cuando terminó su misión
tuvo que alguna equivocación la tuvo, desde ya hace poco mencionamos la equivocación cuando los israelitas fueron derrotados por Jai, por el reino de Jai. Y él se postró y oró y Dios le dijo, ¿por qué estás postrado ahí? Se equivocó. ¿Quién no se equivoca? Pero en el último libro, en el último capítulo de Josué, dice en el versículo 31, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Escuchen, todo el tiempo de Josué. Apliquémoslo. Hagamos una analogía. No estamos haciendo comparación de siervos, por favor. Por favor, aquellos grandes hombres de Dios. Qué va. Pero todo lo que está escrito en la Biblia es para cumplir lo que debemos cumplir y lo que debemos imitar. Pablo decía que había que imitar a Dios y había que imitarlo a Él. Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir, imítenos a nosotros, pero Pablo sí lo podía decir. Y entonces, sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Pero hay algo más. ¿Y qué más? Y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué. Acá haciendo una analogía, yo podría decir el nombre de los amados que estuvimos desde aquel momento del 51, 52, tendríamos que llegar al 35, pero ya es demasiado viejo. Vamos a quedarnos con el 50. Hemos hecho esto, nos hemos equivocado muchas veces, pero nadie nos puede decir que no se enseñó ni se guió en la sana doctrina, en la integración, en el amor fraternal, en la entrega, en la comprensión, en el perdón, todo lo que sea, y en esforzarse a cumplir la palabra de Dios. Y acá dice eso, al tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué. Queridos, ustedes están viviendo después de Josué. Saquen el nombre de Josué, pongan después de nosotros que tuvimos desde el año 60. Ahora están ustedes, jóvenes mayores, jóvenes que ya son pastores, obreros, pero estamos en una crisis. Faltan pastores, faltan obreros, falta entrega, falta consagración. Nos gustan las reuniones grandes, nos gusta escuchar y deleitarnos con la belleza de la sabiduría que Dios le dio a nuestra hermana. Pero ¿qué más? ¿Qué depende de nosotros? El Señor nos está llamando a todos, cada uno en su don. Hemos dicho bien, Dios dotó a nuestra hermana como ninguno de nosotros puede hacer esto que hizo ella. No lo digo para hablar de gloria, ella sabe bien. Es para la gloria de Dios. Pero cada uno tiene una misión. Y acá los ancianos, después de Josué, fueron enseñados por Josué. Y fueron fieles durante el tiempo que vivieron. Yo creo el nombre de mis compañeros de clase de la escuela bíblica que están hoy con el Señor, creo que nosotros hicimos esto, con muchas dificultades. Puedo decir, no perfectos. Pero lo principal es porque sabían todas las obras de Jehová que había hecho por Israel. Sabíamos todas las obras, y ustedes tienen que saber todas las obras que Dios ha hecho. Por eso hay que volver a nuestra literatura, hay que volver a nuestros escritos, hay que volver a los que nos dejaron por escrito, y lo nuevo escrito, lo que va a tener que hacer nuestra hermana, el trabajo que le hemos dado. Y hermanos queridos, para que no pase entre ustedes, luego que alguno de nosotros, si no viene el Señor antes, estemos con el Señor, que no pase lo que dice el capítulo 2 de Jueces, en el versículo 10, y toda aquella generación, la generación de los ancianos que se hablaba en el capítulo 1, fue también recogida con sus padres y levantóse después de ellos otra generación, que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y vino la ira de Jehová, y el furor de Jehová se encendió, versículo 14. Queridos, acá hay varias generaciones. Los que están ahora como pastores y obreros, queridos, nosotros nos vemos mejor que nadie.
éramos pecadores, Dios nos limpió con la sangre de Cristo, pero nos enseñó el camino de la cruz. No olvidemos ese camino. Ahora le toca. Es una nueva etapa hasta que venga el Señor. A esta generación que tiene la responsabilidad de llevar adelante la fidelidad al testimonio Filadelfia, que es la fidelidad a la palabra, la fidelidad a la sana doctrina, el amor fraternal y la firmeza de aquellos que no quieren pagar el precio y se van. No los echemos, no tengamos maldiciones con ellos, nunca vamos a tener maldiciones, ¿verdad? O palabras o lo que sea. Esperemos en el Señor. Puede ser que se cumpla la palabra de Juan cuando dice, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Quizá alguno reaccione y vuelva otra vez. Pero tenemos que tener la firmeza. Y en nuestras iglesias tienen que levantar este testimonio por la verdad de la palabra que hoy hemos escuchado. Una palabra que requiere ser defendida, no como dicen algunos otros sabios teólogos entre comillas, que la Biblia se defiende sola. Dios no necesita defensa nuestra, pero la palabra escrita, Dios nos puso como a Pablo. Pablo decía, soy puesto por la defensa del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Este. Entonces, ahora está la responsabilidad. Seguiremos con ustedes. Yo no me tengo ganas de irme todavía. Pero no sabemos. El Señor tiene los tiempos de todos nosotros. Pero acá hay una juventud muy grande, muy jovencitos. Gracias a Dios que están acá. Pero acuérdense, fíjense, esta jovencita, me acuerdo cuando cantaba en dúo con Edith. Me acuerdo mucho del dúo que cantaba. Ahora ya no canta mucho dúo, pero fíjese todo lo que Dios le dio, cómo nos instruyó, cómo nos edificó y cómo nos llenó nuestro corazón de gozo, su presencia, su amistad, su amor fraterno. Gracias, Dios. Que Dios te bendiga.